Contrató a una chica solo para barrer el suelo y limpiar las encimeras, nada más. Ella trabajaba duro, nunca se quejaba y nunca esperaba amabilidad. Ninguno de los dos sabía que él era el heredero oculto de los terrenos que se encontraban debajo de la cafetería de su familia, que estaba pasando por dificultades. Pero cuando los promotores inmobiliarios llamaron a su puerta con ofertas y amenazas, se enfrentó a una elección: quedarse con la fortuna o luchar por la chica que le había dado una razón para quedarse. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El polvo del camino se adhería a la camioneta Ford del 98 como una segunda piel, acumulándose en cada grieta y hendidura del metal oxidado. Cal Sutton mantuvo las ventanas abiertas durante las últimas 50 millas, no por el calor. El aire de octubre en Oregón ya tenía ese filo que anunciaba el invierno, sino porque el aire acondicionado había dejado de funcionar en algún lugar cerca de Bend, y él no tenía el dinero para arreglarlo. Red Hollow apareció ante él como un suspiro que se desvanece, una colección de edificios desperdigados entre los pinos de Douglas que parecían inclinarse hacia el centro del pueblo, como si trataran de proteger algo que ya se había perdido. Las señales de tráfico estaban descoloridas por el sol y salpicadas de óxido, y más de la mitad de los escaparates que flanqueaban la calle principal tenían carteles de "Se renta" pegados con cinta adhesiva en las ventanas polvorientas. Cal redujo la velocidad hasta detenerse frente a lo que parecía ser el único negocio con vida: un pequeño café con un letrero que decía "Navarros" en letras rojas que alguna vez fueron brillantes. A través de las ventanas empañadas pudo ver el resplandor cálido de las luces fluorescentes y el movimiento difuso de figuras en el interior. Su estómago gruñó. No había comido nada sustancial desde el desayuno en Redmond, 3 ciudades atrás. Aparcó la camioneta junto a la acera agrietada y se quedó sentado un momento, observando el lugar. Era el tipo de establecimiento que había visto cientos de veces en sus años de vagabundeo: pisos de linóleo desgastado, asientos de vinilo remendados con cinta aislante y el aroma perpetuo de café quemado y aceite de freír. Lugares donde la gente trabajadora se reunía antes del amanecer y después del atardecer, donde las conversaciones se desarrollaban en susurros y las propinas se contaban en monedas. La puerta emitió un quejido metálico cuando la abrió, seguido del tintineo de una campanilla que había visto mejores días. El interior era exactamente lo que había imaginado: 6 cabinas desgastadas, una barra con 8 banquetas y una mujer joven que fregaba el piso cerca de la cocina con movimientos que hablaban de años de práctica. Ella levantó la vista cuando él entró, y Cal se sorprendió por la intensidad de sus ojos oscuros. No era hermosa en el sentido convencional. Sus rasgos eran demasiado marcados, su mandíbula demasiado firme, pero había algo en la forma en que lo evaluó, directa y sin disculpas, que lo hizo consciente de cada arruga en su camisa de trabajo y cada día sin afeitar en su rostro. «Estamos a punto de cerrar», dijo ella, pero su voz no tenía hostilidad. Era simplemente un hecho, dicho por alguien acostumbrada a lidiar con viajeros que aparecían a horas inconvenientes. «Solo busco una taza de café», respondió Cal, manteniéndose cerca de la puerta. «Y tal vez preguntar si conocen algún lugar donde alguien pueda encontrar trabajo por unos días». Algo cambió en la expresión de ella. No exactamente esperanza, pero sí una reevaluación. Sus ojos se movieron desde sus botas de trabajo gastadas hasta la forma en que sostenía las llaves de su camioneta. No con la impaciencia de alguien que estaba de paso, sino con la familiaridad de alguien acostumbrado a cargar todo lo que poseía en sus bolsillos. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó, apoyando el trapeador contra una mesa. «Cualquier cosa», dijo Cal. «Limpieza, reparaciones menores, carga. No soy exigente». Ella se secó las manos en un delantal que había visto mejores días y se acercó a la cafetera. «Siéntate donde quieras. El café está fresco, lo hice hace una hora». Cal eligió una banqueta en el extremo de la barra, donde podía ver tanto la cocina como la puerta. Viejos hábitos. Ella le sirvió una taza humeante en una taza desportillada que había sido blanca en algún momento de su vida. «Soy Ivy», dijo, no ofreciendo su apellido. «Este es el lugar de mi padre». Cal tomó un sorbo del café. Era fuerte y un poco amargo, pero estaba caliente. «¿Tu padre está por aquí?» «En el hospital. Cirugía de vesícula biliar». Ivy regresó a su trapeador,
sumergiendo la cabeza en el agua jabonosa. Debería estar de vuelta en casa en unos días, pero no podrá trabajar durante unas semanas. Cal asintió, entendiendo la situación sin que se lo dijeran. Un negocio pequeño, sin dinero para contratar ayuda extra, una hija haciendo el trabajo de 3 personas. Había visto el mismo escenario docenas de veces. ¿Cuánto tiempo has estado manejando esto sola?, preguntó. 2 semanas. Ivy no levantó la vista de su trabajo. No es gran cosa. Lo hemos hecho antes. Pero Cal podía ver las grietas en su compostura, la ligera rigidez en sus hombros que hablaba de demasiadas horas de pie, la forma en que sus ojos se dirigían hacia la registradora cada pocos minutos como si estuviera calculando algo, el hecho de que ella misma estaba fregando los pisos en lugar de pagarle a alguien más para que lo hiciera. Terminó su café en silencio, observando cómo ella trabajaba. Había una eficiencia en sus movimientos que venía de la necesidad, pero también un orgullo que se negaba a quejarse. Cuando ella se movió detrás de la barra para limpiar la máquina de café, él notó la pequeña pila de facturas metidas debajo de la registradora, las esquinas dobladas por el manejo frecuente. «Podría empezar mañana por la mañana», dijo Cal, cuando ella se acercó para rellenar su taza. Ivy se detuvo, la cafetera suspendida a medio aire. «¿Empezar qué?» «Trabajo, limpiar, preparar, lo que necesites». Cal mantuvo su voz casual, como si fuera algo en lo que apenas había pensado. «No busco mucho, solo un lugar para dormir y suficiente para mantener mi camioneta en funcionamiento. No puedo permitirme contratar a nadie», dijo ella rápidamente. «No estoy pidiendo salario completo, comida y un lugar para dormir. Tal vez $20 por día si el negocio lo permite». Ivy lo estudió, y Cal pudo ver el debate desarrollándose detrás de sus ojos, la necesidad luchando contra el orgullo, la practicidad contra la desconfianza. «¿Por qué?», preguntó finalmente. Era una buena pregunta. Cal había estado haciéndose la misma desde que se había escuchado a sí mismo hacer la oferta. Había planeado estar en Portland para el fin de semana, tal vez encontrar trabajo en los muelles o en uno de los almacenes, pero algo sobre este lugar, sobre ella, lo había hecho querer quedarse. «Pareces alguien que no pide ayuda muy a menudo», dijo. «Y yo soy alguien que no la ofrece muy a menudo. Tal vez es hora de que ambos intentemos algo diferente». Ivy dejó la cafetera y se cruzó de brazos. «¿Tienes referencias? ¿Antecedentes penales? ¿Problemas con las drogas o el alcohol?» «Limpios en todos los frentes. Serví 4 años en el ejército, baja honorable. Desde entonces he hecho trabajos extraños. Puedo darte los nombres de los últimos lugares donde trabajé, pero la mayoría de los jefes probablemente no me recuerden. Tiendo a mantener un perfil bajo». «¿Por qué Red Hollow?» «Es un lugar bastante fuera del camino para alguien que solo está pasando». Cal se encogió de hombros. «Mi camioneta comenzó a hacer un ruido extraño unas millas atrás. Pensé en detenerme, echarle un vistazo. A veces los mejores lugares son los que encuentras por accidente». No era completamente cierto, pero tampoco era una mentira. Su camioneta había hecho ese ruido, aunque lo había estado ignorando durante los últimos 200 millas, y Red Hollow estaba fuera del camino, el tipo de lugar donde alguien podía desaparecer por un tiempo sin hacer preguntas o responderlas. Ivy caminó hasta la ventana que daba a la calle principal, mirando hacia su camioneta. Cal sabía lo que veía: pintura descolorida, una abolladura en la puerta del pasajero de un trabajo de construcción en Idaho, una calcomanía de veterano desteñida en la ventana trasera, el vehículo de alguien que vivía en él más de lo que era saludable. «Hay una habitación arriba», dijo finalmente. «No es gran cosa. Una cama, un lavabo, espacio para colgar algunas cosas. Solíamos alquilarla a leñadores que pasaban, pero eso fue hace años. Suena perfecto. Las horas son largas. Abrimos a las 5 de la mañana, cerramos a las 9 de la noche. Un día libre por semana si el negocio lo permite». «Entendido». Ivy se volvió hacia él, y Cal pudo ver que había tomado una decisión. «Prueba de 2 semanas. Si no funciona, para cualquiera de los dos, nos separamos sin resentimientos». «Justo». Ella le extendió la mano, y cuando Cal la estrechó, notó los callos en sus palmas y la fuerza firme de su apretón. Las manos de alguien que no tenía miedo al trabajo duro. «Bienvenido a Navarros», dijo. «Trata de no arrepentirte de ello». Cal sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. «¿Cuándo quieres que empiece?» «¿Qué tal ahora?
Ese fregadero en la cocina ha estado goteando durante una semana y no he tenido tiempo de llamar a un plomero. Siguió a Ivy a la cocina, notando cómo navegaba alrededor de las esquinas afiladas y los espacios estrechos con una familiaridad nacida de años de práctica. El fregadero era una unidad industrial antigua y el goteo provenía de una conexión suelta debajo del lavabo. ¿Tienes herramientas básicas?, preguntó. En el armario del conserje. Ivy señaló una puerta estrecha cerca de la parte trasera. Pero como dije, no puedo permitirme un plomero real si es algo complicado. Cal se arrodilló y examinó las tuberías. Era una solución simple. La conexión solo necesitaba apretarse y la arandela probablemente necesitaba ser reemplazada. El tipo de reparación que tomaría 10 minutos y le ahorraría cientos de dólares en una llamada de servicio. Creo que podemos manejarlo, dijo. Trabajó en silencio mientras Ivy terminaba de limpiar la zona del comedor, consciente de que ella lo observaba de vez en cuando. No era desconfianza, exactamente, sino la evaluación cuidadosa de alguien que había aprendido a leer a las personas rápidamente. Cal había visto esa misma expresión en veteranos que habían vuelto a casa, en trabajadores migrantes que se movían de granja en granja, en cualquiera que hubiera aprendido que la supervivencia a menudo dependía de juzgar correctamente el carácter. Cuando terminó con el fregadero, se lavó las manos y encontró a Ivy contando la caja del día. Los números en la cinta de la registradora no eran impresionantes, menos de $200 para todo el día, y eso probablemente incluía el desayuno y el almuerzo. ¿Cuánto tiempo ha estado así el negocio?, preguntó. ¿Lento? Ivy no levantó la vista del dinero. Desde que cerraron el aserradero. Eso fue hace 3 años. Perdimos la mitad de nuestros clientes regulares de la noche a la mañana. ¿Qué pasó con los trabajadores? Algunos se mudaron a Eugene o Portland. Otros están esperando que algo más abra. Algunos... Se encogió de hombros. Algunos están bebiendo sus ahorros en el bar de Jerry. Cal asintió. Había visto pueblos morir antes. Había visto cómo se desmoronaban cuando la industria principal se iba. Lo que lo sorprendía era cuánto luchaba esta familia por mantener vivo algo que la economía había declarado muerto. ¿Por qué no cerrar?, preguntó. ¿Mudarse a algún lugar con más oportunidades? Ivy finalmente levantó la vista, y había algo feroz en sus ojos. Porque esta es nuestra casa. Porque mi madre construyó este lugar con mis padres cuando yo era pequeña. Porque algunas cosas valen la pena luchar por ellas, incluso especialmente cuando, todos los demás se han rendido. Había una historia ahí. Cal podía sentirlo, pero también podía ver que no era algo que compartiera fácilmente, especialmente no con un extraño que había llegado del camino hace una hora. «Entiendo», dijo, y ella debe haber oído algo en su voz que le dijo que realmente entendía, porque algo en su postura se relajó ligeramente. «Te enseñaré la habitación», dijo, dirigiéndose hacia una escalera estrecha en la parte trasera del café. La habitación era exactamente lo que había descrito. Pequeña, limpia, con una cama individual, una cómoda y un lavabo en la esquina. La ventana daba a la calle principal, y Cal podía ver su camioneta aparcada debajo de una farola que parpadeaba. «El baño está al final del pasillo», dijo Ivy. «Agua caliente la mayor parte del tiempo. Si necesitas lavar la ropa, hay una lavandería automática al otro lado de la calle, pero ha estado cerrada durante 6 meses. «Esto es perfecto», dijo Cal, y lo decía en serio. Había dormido en lugares mucho peores, y esta habitación tenía algo que muchos de esos lugares no tenían. Se sentía segura. «Empezamos a las 5», dijo Ivy. «Te enseñaré la rutina mañana por la mañana». Después de que se fue, Cal se sentó en el borde de la cama y miró por la ventana hacia Red Hollow. Las pocas farolas que funcionaban creaban pequeños charcos de luz amarilla en la oscuridad, y más allá de ellos podía ver las siluetas de las montañas contra el cielo estrellado. En el bolsillo de su chaqueta, el sobre que había recogido en el motel de Redmond se sentía como plomo. Lo había estado ignorando durante 3 días, diciéndose a sí mismo que era probablemente solo otra factura médica de la Administración de Veteranos o algún papeleo relacionado con su servicio militar. Pero el remitente había sido una firma de abogados de Portland, y algo sobre el peso formal del sobre le había hecho posponerlo. Cal sacó el sobre y lo sostuvo bajo la luz de la lámpara de mesita. Su nombre estaba escrito en letra elegante en el frente y en la esquina superior izquierda.
Cole, Patterson and Associates, abogados. Podía abrirlo ahora. Probablemente debería hacerlo. Fuera lo que fuera, lo había estado siguiendo durante días. En cambio, metió el sobre de vuelta en su bolsillo. Fuera lo que fuera, podía esperar hasta mañana. Esta noche, por primera vez en meses, tenía un lugar al que pertenecer, aunque fuera solo temporalmente. Tenía trabajo que hacer por la mañana y una razón para levantarse antes del amanecer. Mientras se preparaba para dormir, Cal pensó en la forma en que Ivy había defendido su café, la fiereza en su voz, cuando había hablado de luchar por las cosas que valían la pena. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había tenido algo por lo que valiera la pena luchar. Fuera, Red Hollow se asentó en el silencio nocturno, y por primera vez en años, Cal Sutton se durmió sin pensar en la carretera. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. El despertador no tuvo oportunidad de sonar. Cal había estado despierto desde las 4:30, observando las primeras luces grises del amanecer filtrarse a través de las cortinas descoloridas. Los viejos hábitos del ejército nunca lo abandonaban completamente, y después de años de trabajos que comenzaban antes del amanecer, su cuerpo sabía cuándo era hora de moverse. Se vistió en silencio y bajó las escaleras, encontrando a Ivy ya en la cocina, preparando la primera tanda de café del día. Llevaba el mismo delantal de la noche anterior, pero se había recogido el cabello en una cola de caballo apretada, y había una energía diferente en sus movimientos, más enfocada, más deliberada. «Buenos días», murmuró, sin levantar la vista de la cafetera. «Buenos días». Cal se dirigió al fregadero. Su fregadero, se corrigió mentalmente, y se lavó las manos. ¿Por dónde empiezo? Durante la siguiente hora, Ivy le enseñó la rutina matutina con la eficiencia de alguien que había perfeccionado cada movimiento. Cómo preparar la plancha para los huevos, dónde estaban almacenadas las servilletas, qué mesas necesitaban atención especial porque una pata estaba suelta. Cal absorbió cada detalle, notando las pequeñas improvisaciones que ella había desarrollado para compensar el equipo desgastado y la falta de personal. Los primeros clientes llegaron a las 5:30. 3 hombres en sus 60 años que claramente habían estado viniendo aquí durante décadas. Se dirigieron a la misma cabina sin mirar el menú, y Ivy les sirvió café antes de que se sentaran completamente. «Los huevos revueltos de Jerry, tostadas de trigo», dijo uno de ellos, un hombre delgado con manos manchadas de grasa que sugerían trabajo mecánico. «Lo mismo para mí, pero sobre fáciles», añadió el segundo. «Y para mí avena, si la tienes fresca», dijo el tercero, que parecía el mayor del grupo. Ivy asintió y se dirigió a la cocina. Cal la siguió, observando cómo manejaba múltiples pedidos sin escribir nada. Mientras ella cocinaba, él limpió silenciosamente las superficies, lavó platos y rellenó dispensadores, tratando de mantenerse útil sin estorbar. «¿Han venido aquí mucho tiempo?», preguntó en voz baja. «Jerry y Frank desde que abrimos. Bill se unió después de que su esposa muriera hace 5 años». Ivy volteó los huevos con una precisión que hablaba de miles de repeticiones. Jerry solía trabajar en el aserradero. Frank tenía un taller mecánico hasta que se jubiló. Bill conducía camiones de troncos. Cal asintió, entendiendo lo que no decía. Estos eran los supervivientes, los hombres que se habían quedado después de que la industria se fue, aferrándose a las rutinas familiares en un mundo que había cambiado a su alrededor. El ritmo fue constante pero manejable durante las siguientes 2 horas. Un goteo de trabajadores que se dirigían a empleos en pueblos vecinos, algunos habitantes locales que tomaban su café y huevos antes de enfrentar otro día de incertidumbre económica. Cal notó que la mayoría de los clientes parecían conocer a Ivy por su nombre, y ella recordaba sus pedidos habituales sin que se lo pidieran. Alrededor de las 8, cuando la prisa matutina se había calmado, llegó una mujer que Cal no reconoció de la noche anterior. Era bien vestida, demasiado bien vestida para Red Hollow, con un traje sastre que probablemente costaba más de lo que este café ganaba en una semana. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y llevaba un maletín de cuero que se veía nuevo. Se sentó en una cabina cerca de la ventana delantera y estudió el lugar con el tipo de mirada que Cal había visto antes. Evaluativa, calculadora,
como si estuviera tasando cada grieta en las paredes y cada mancha en el linóleo. Ivy se acercó con una taza de café, pero Cal notó que su sonrisa habitual era más rígida. «Buenos días. ¿Qué puedo traerte?» «Solo café está bien», dijo la mujer, con una voz que tenía el pulido de la educación costosa. «Y tal vez puedas ayudarme con algo más. Soy Claire Remington, de Cascade Development Group. ¿Eres la propietaria?» «Mi padre es el propietario», respondió Ivy cuidadosamente. «Yo administro el lugar». «Perfecto». Claire sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su chaqueta. «Me preguntaba si podríamos hablar sobre algunas oportunidades que podrían beneficiar tanto a tu familia como a la comunidad en general». Cal, que había estado limpiando una mesa cercana, ralentizó sus movimientos. Algo en el tono de Claire le hizo querer escuchar más de cerca. «¿Qué tipo de oportunidades?», preguntó Ivy. «Bueno, he estado trabajando con varios propietarios de negocios en la zona, ayudándolos a hacer la transición a nuevos usos para sus propiedades. Con el declive de la industria maderera, muchas familias están encontrando difícil mantener negocios que simplemente ya no son viables». Ivy se tensó visiblemente. «Nuestro negocio está bien». «Oh, estoy segura de que está haciendo todo lo posible», dijo Claire, con el tipo de sonrisa que logró ser condescendiente e insultante al mismo tiempo. «Pero los números no mienten. Los pequeños cafés como este, bueno, es solo una cuestión de tiempo antes de que la realidad económica se imponga». «¿Y cuál sería tu solución?», preguntó Ivy, con una voz que se había vuelto peligrosamente tranquila. «Cascade está desarrollando un resort y centro de conferencias en esta área. Turismo ecológico, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Podríamos convertir esta ubicación en algo realmente especial. Tal vez un restaurante boutique que sirva a huéspedes adinerados en lugar de...». Claire hizo un gesto vago hacia los clientes restantes. «En lugar de la clientela actual». Cal sintió que sus manos se apretaban alrededor del trapo que estaba usando. Había escuchado este discurso antes, en diferentes formas, en docenas de pueblos pequeños. Desarrolladores que llegaban con promesas de revitalización que generalmente significaban desplazamiento para cualquiera que no pudiera permitirse quedarse. «No estamos interesados», dijo Ivy firmemente. «Entiendo la respuesta emocional», continuó Claire, sin inmutarse. «Este lugar claramente significa mucho para tu familia. Pero estoy hablando de números reales aquí. Podríamos ofrecer significativamente más de lo que vale esta propiedad en el mercado actual. Suficiente para que tu familia compre algo bonito en Eugene o Portland. Tal vez abra un nuevo restaurante en un mercado más viable». «Dije que no estamos interesados». Claire suspiró, como si estuviera lidiando con un niño particularmente terco. «Tal vez deberías hablar con tu padre al respecto. Cuando los hombres mayores enfrentan facturas médicas, a veces pueden ver estas situaciones de manera más práctica». Algo peligroso destelló en los ojos de Ivy. «Mi padre está perfectamente capaz de tomar sus propias decisiones, y esa decisión sería la misma que la mía». «Por supuesto». Claire terminó su café y dejó un billete de $5 en la mesa, una propina generosa que de alguna manera logró sentirse como un insulto. «Aquí está mi tarjeta de todas formas. Los planes para el desarrollo van a avanzar, con o sin tu participación. Pero preferimos trabajar con las familias locales cuando es posible». Se levantó para irse. Luego se detuvo como si acabara de recordar algo. «Oh, y probablemente deberías saber. Hemos estado investigando los títulos de propiedad en esta área. Algunas de las escrituras son interesantes. Tu familia ha estado alquilando esta propiedad, ¿verdad? ¿Del fideicomiso Sutton?» Cal se quedó inmóvil. La toalla se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un sonido húmedo que pareció resonar en el silencio repentino. «No sé de qué estás hablando», dijo Ivy, pero Cal pudo escuchar la incertidumbre que se filtraba en su voz. Interesante». Claire sonrió, y no fue una expresión agradable. «Bueno, estoy segura de que tu padre tiene todos los papeles en orden. Los contratos de arrendamiento pueden ser tan complicados». Después de que se fue, Ivy se quedó de pie junto a la mesa durante un largo momento, mirando la tarjeta de presentación como si fuera una serpiente venenosa. Cal recogió su trapo y se acercó cautelosamente. «¿Estás bien? ¿Fideicomiso Sutton?» Ivy levantó la vista hacia él. «¿Alguna vez has oído ese nombre antes?» Cal luchó por mantener su expresión neutral. «Es un apellido bastante común».
Supongo. Ivy dobló la tarjeta por la mitad y la metió en el bolsillo de su delantal. Gente como ella vienen aquí y piensan que pueden comprarlo todo, que porque un lugar está luchando, debe estar a la venta. No todos los lugares están a la venta, acordó Cal. Exactamente. Ivy comenzó a limpiar agresivamente la mesa que Claire había ocupado, como si pudiera borrar la conversación junto con las migajas. Este lugar significa algo. No es solo un negocio para nosotros. Cal quería preguntar más sobre el fideicomiso, sobre el contrato de arrendamiento que Claire había mencionado, pero podía ver que Ivy ya estaba en el límite. En cambio, regresó a su trabajo, permitiendo que el ritmo familiar de limpiar y organizar calmara la tensión en el aire. Alrededor del mediodía, cuando estaban preparándose para la pequeña prisa del almuerzo, llegó otro cliente que Cal no reconoció. Este era un hombre mayor en un traje que había visto mejores días, con un maletín gastado y la expresión cautelosa de alguien que prefería no llamar la atención. Se sentó en la barra y pidió café y tarta de manzana, pero Cal notó que sus ojos seguían buscando la habitación, como si estuviera buscando a alguien específico. Fue solo cuando el hombre pagó su cuenta que habló directamente con Cal. «Disculpe», dijo en voz baja. «¿Es usted Cal Sutton?» El corazón de Cal se detuvo. «¿Quién pregunta?» «Franklin Cole. Soy abogado aquí en el pueblo». El hombre extendió una tarjeta de presentación. «He estado tratando de ponerme en contacto con usted durante algún tiempo. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar en privado?» Cal miró alrededor del café. Ivy estaba en la cocina, preparando sándwiches para una mesa de trabajadores de carreteras. Los otros clientes estaban absortos en sus propias conversaciones. ¿De qué se trata? Franklin bajó la voz aún más. «Se trata de una herencia, señor Sutton, de su abuelo paterno. Creo que recibió mi carta, pero dado que no respondió la carta, el sobre que había estado evitando, que ahora se sentía como si estuviera quemando un agujero en el bolsillo de su chaqueta donde lo había guardado esa mañana. No es un buen momento», dijo Cal. «Entiendo, pero el asunto es urgente. Hay complicaciones, decisiones que deben tomarse». Franklin miró significativamente hacia donde Ivy trabajaba en la cocina. Decisiones que podrían afectar a mucha gente en esta comunidad. ¿Qué tipo de decisiones? El tipo que no se puede discutir en un lugar público. Franklin terminó su café y se levantó. «Mi oficina está en Main Street, sobre la ferretería de Paulson. ¿Podría venir esta tarde? ¿Después de que cierren, tal vez?» Cal asintió, aunque cada instinto le decía que huyera. Fuera lo que Franklin Cole tenía que decirle, cambiaría todo. Y por primera vez en años, Cal tenía algo que no quería cambiar. «Señor Sutton». Franklin se detuvo en la puerta. Su abuelo era Harold Sutton. Él era dueño de la mayor parte de Red Hollow, incluyendo el terreno bajo este café. Cuando murió hace 2 años, le dejó todo a usted. Y con eso, se fue, dejando a Cal de pie junto a la barra con el mundo girando a su alrededor. En el bolsillo de su chaqueta, el sobre que había estado evitando ahora se sentía como evidencia de un crimen que no recordaba haber cometido. Y en la cocina, Ivy seguía trabajando, sin saber que el hombre que había contratado ayer podría tener el poder de salvar su café o destruirlo. Cal se acercó a la ventana y miró hacia la calle principal de Red Hollow, viendo el pueblo con ojos nuevos. Si Franklin Cole estaba diciendo la verdad, entonces todo esto, las tiendas cerradas, los edificios en ruinas, el café donde Ivy luchaba por mantener vivo el sueño de su familia, todo esto era suyo. La pregunta era, ¿qué demonios iba a hacer al respecto? Cal pasó el resto del día en una neblina extraña, moviéndose a través de las tareas familiares del café, mientras su mente luchaba con lo que Franklin Cole le había dicho. Cada vez que miraba a Ivy, sirviendo café a los clientes del almuerzo, limpiando mesas con la eficiencia automática de años de práctica, sentía el peso del secreto creciendo en su pecho como una piedra. Tu abuelo era dueño de la mayor parte de Red Hollow. Las palabras se repetían en su cabeza mientras lavaba platos, mientras rellenaba los dispensadores de servilletas, mientras fingía escuchar las conversaciones de los clientes habituales sobre el clima y los precios de la gasolina. Harold Sutton, un nombre que no significaba nada para él, conectado a un hombre que aparentemente había sido dueño del suelo bajo los pies de Ivy. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando el café estaba prácticamente vacío excepto por Jerry,
quien se había quedado dormido en su cabina habitual después del almuerzo, Ivy finalmente notó su distracción. «¿Estás bien?», le preguntó, acercándose mientras él fregaba el mismo mostrador por tercera vez. «Has estado extraño desde que se fue ese abogado». Cal se detuvo, sus manos quietas sobre la superficie limpia, solo pensando. «¿En qué?». Él la miró, notando la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas sucias e iluminaba las hebras doradas en su cabello oscuro. Había pequeñas líneas de fatiga alrededor de sus ojos que no había notado ayer, y una mancha de salsa de tomate en su delantal que había estado ahí desde el almuerzo. En lo que dijo esa mujer esta mañana, Claire, sobre el fideicomiso. El rostro de Ivy se endureció. «No quiero hablar de ella». «Pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Si hay problemas con el contrato de arrendamiento». «No los hay». La voz de Ivy fue cortante, final. «Mi padre ha estado pagando el alquiler puntualmente durante 15 años. Tenemos todos los recibos, todos los papeles. ¿Pero has visto el contrato de arrendamiento real? ¿Las condiciones?». Ivy lo miró con una expresión que Cal no pudo interpretar completamente. «¿Por qué te importa tanto de repente? Ayer ni siquiera sabías que existíamos». Era una pregunta justa, y Cal no tenía una buena respuesta. Al menos, no una que pudiera dar sin revelar todo. «Supongo que me importa porque tú te importas», dijo finalmente. «Este lugar, lo que significa para ti». Algo se suavizó en la expresión de Ivy, pero Cal pudo ver que todavía estaba en guardia. «Papá maneja todos los papeles legales. Cuando salga del hospital, si realmente hay algún problema, lo resolveremos entonces. Y si no puede esperar hasta entonces». Antes de que Ivy pudiera responder, la puerta se abrió y entró una mujer que Cal reconoció de ayer. Mediana edad, cabello gris recogido en una cola de caballo práctica, llevando el uniforme de una camarera que había visto mejores días. «Lena», dijo Ivy, y Cal pudo escuchar el alivio en su voz. «Pensé que no venías hasta las 4. Terminé temprano en el hospital». Lena ató su delantal alrededor de su cintura, pero sus ojos estaban fijos en Cal. «Así que este es el tipo misterioso del que papá no para de hablar». «Cal Sutton», dijo él, extendiendo su mano. Lena la estrechó, pero Cal notó que sus ojos nunca dejaron su rostro. Había una calidad evaluativa en su mirada que le recordó a los sargentos que había conocido en el ejército, personas que habían aprendido a leer a los demás rápidamente y que no temían confiar en esos instintos. «Lena Doyle», dijo. «He estado trabajando aquí los fines de semana durante 2 años. Ivy me dice que apareciste de la nada y decidiste quedarte». «Algo así». Lena se dirigió a la cafetera y comenzó a preparar una nueva tanda, moviéndose con la familiaridad de alguien que conocía el lugar casi tan bien como Ivy. «Es gracioso. No mucha gente simplemente aparece en Red Hollow. La mayoría de la gente está tratando de irse». «Lena», dijo Ivy en tono de advertencia. «¿Qué? Solo estoy haciendo conversación». Lena se volvió hacia Cal. «¿De dónde vienes, Cal? ¿Qué te trajo a nuestro pequeño pedazo de paraíso?». Cal podía sentir el peso de ambas mujeres esperando su respuesta. «He estado viajando durante un tiempo. Trabajos de temporada, principalmente. Red Hollow parecía un buen lugar para hacer una pausa». «¿Familia?». «No realmente». «¿Trabajo anterior?». «Ejército. Después de eso, trabajos de construcción, cocinas, lo que fuera». Lena asintió, pero Cal pudo ver que todavía estaba evaluando. «Y decidiste quedarte aquí porque Ivy necesitaba ayuda, y yo necesitaba trabajo». Cal mantuvo su voz uniforme, sin defensiva. «A veces las cosas simplemente funcionan». «A veces», acordó Lena, «y a veces las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad resultan ser exactamente eso». «Lena», dijo Ivy más bruscamente. «Basta». «Está bien», dijo Cal. «Ella está protegiendo a su amiga, lo entiendo». Se dirigió hacia la cocina, necesitando espacio para pensar, pero pudo escuchar a las 2 mujeres hablando en voz baja detrás de él. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era claro. Lena tenía preocupaciones, e Ivy las estaba defendiendo. Alrededor de las 5, cuando la prisa de la cena comenzaba a recoger, un término relativo en un lugar como Red Hollow, Cal encontró una excusa para salir del café. Le dijo a Ivy que necesitaba algunas cosas de su camioneta, lo cual era parcialmente cierto. Lo que realmente necesitaba era aire fresco y tiempo para pensar.
Camina por Main Street en la luz dorada de la tarde. Cal vio Red Hollow con nuevos ojos. Si Franklin Cole estaba diciendo la verdad, entonces cada edificio vacío, cada negocio cerrado, cada lote cubierto de maleza podría ser suyo. La responsabilidad se sentía abrumadora. Se detuvo frente a lo que una vez había sido una ferretería, con tablones clavados sobre las ventanas y un letrero desteñido que decía «Se vende», colgando en ángulo. Según Claire Remington, lugares como este pronto serían reemplazados por boutiques y cafés gourmet que servían a turistas adinerados. El pensamiento lo hizo sentirse enfermo. Bonita vista, ¿verdad? Cal se volvió para encontrar a Franklin Cole, acercándose desde el otro lado de la calle. El abogado mayor se veía cansado, como si hubiera estado llevando un peso pesado durante demasiado tiempo. «Señor Cole». «Franklin, por favor, pensé que podría encontrarlo aquí. La gente nueva tiende a caminar por Main Street, tratando de entender cómo terminó un lugar así». «¿Y cómo terminó así?». Franklin suspiró, empujando sus manos en los bolsillos de su chaqueta. La forma en que la mayoría de los pueblos pequeños terminan cuando la industria principal se va. Las familias se mudan, los negocios cierran, los que se quedan luchan por mantener las cosas funcionando. Hizo una pausa. Su abuelo vio venir esto, ¿sabe? Por eso estructuró su testamento de la manera que lo hizo. No sabía que tenía un abuelo. Harold nunca habló de familia, pero cuando murió, encontramos papeles, documentos de adopción, registros militares. Nos tomó casi 2 años rastrearlo. Franklin estudió el rostro de Cal. Él sabía sobre usted, aunque usted no supiera sobre él. Cal sintió algo apretarse en su garganta. ¿Por qué no se puso en contacto conmigo antes, cuando estaba vivo? Esa es una pregunta que nunca podré responder. Harold era complicado, hecho a sí mismo, muy privado. Tal vez pensó que usted estaba mejor sin conocer sobre dinero que no había ganado. O tal vez simplemente no sabía cómo acercarse. Caminaron en silencio durante unos minutos, pasando por más negocios cerrados, más ventanas vacías. Finalmente, Franklin se detuvo frente de un edificio de 2 pisos que se veía ligeramente mejor mantenido que el resto. «Esta es mi oficina», dijo. ¿Listo para ver lo que su abuelo le dejó? La oficina de Franklin era pequeña pero organizada, con estantes llenos de archivos legales y una vista de Main Street que probablemente había sido más impresionante 20 años atrás. Se instaló detrás de su escritorio y abrió un archivo grueso. «Para ser directo al grano», dijo Franklin, su abuelo era dueño de aproximadamente el 60% de Red Hollow, incluyendo la mayor parte de Main Street y varias secciones residenciales. La propiedad fue puesta en fideicomiso cuando él murió, con usted como el único beneficiario. Cal se sentó pesadamente en la silla frente al escritorio. «¿Cuánto vale?». «En el mercado actual, tal vez 200.000, pero si Cascade Development consigue sus permisos para el proyecto del resort». Franklin se encogió de hombros. «El cielo es el límite. Podrían ofertar 2 millones, tal vez más». «¿Y el café de los Navarro?». «Están en un contrato de arrendamiento de mes a mes que se remonta a cuando Harold estaba vivo. Técnicamente, usted podría terminar ese contrato con 30 días de aviso». Cal sintió como si hubiera sido golpeado en el estómago. ¿Eso es lo que Claire Remington quiere que haga? Ella ha estado muy clara sobre sus intenciones. Cascade quiere comprar toda la propiedad, pero necesitan terreno libre para que sus planes funcionen. Inquilinos de mes a mes como los Navarro son obstáculos. ¿Y si no quiero vender? Franklin lo miró por encima de sus anteojos. Esa es su elección que hacer. Pero debería saber que Cascade ha estado comprando propiedades agresivamente en toda la región. Tienen muchos recursos y mucha paciencia. Si deciden que realmente quieren esta tierra, ¿qué? ¿Pueden forzarme a vender? No directamente, pero pueden hacer la vida difícil. Pueden presionar al condado sobre códigos de construcción. Pueden encontrar problemas ambientales. Pueden hacer que sea costoso y complicado mantener las propiedades. Franklin cerró el archivo. Su abuelo sabía que esto podría suceder. Por eso quería que usted tomara la decisión, no algún banco o corporación. Cal se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el café de Navarro al otro lado de la calle. Podía ver a Ivy a través de las ventanas, sirviendo la cena a una mesa de clientes. Se movía con gracia y eficiencia, completamente ajena al hecho de que su mundo entero podría cambiar con una conversación. ¿Qué tipo de hombre era él?, preguntó Cal. «Mi abuelo».
justo, trabajador. Se preocupaba por este pueblo, aunque no siempre mostrara de maneras que la gente entendiera. Franklin se unió a él en la ventana. Empleó a la mitad de la gente aquí en un momento u otro. Cuando el aserradero cerró, mantuvo los alquileres bajos para que las familias pudieran quedarse. No era sentimental al respecto, era práctico. Creía que las comunidades valían la pena preservar. Y ahora esa decisión es mía. Sí, pero Cal necesita tomar una decisión pronto. Cascade está presentando su propuesta final al condado la próxima semana. Si van a proceder sin su tierra, necesitan saberlo ahora para que puedan ajustar sus planes. Cal asintió, aunque su mente estaba corriendo. Una semana. Tenía una semana para decidir entre una fortuna que cambiaría su vida y proteger a una mujer que acababa de conocer, pero que ya se sentía como la persona más importante en su mundo. ¿Los Navarro saben? ¿Sobre el fideicomiso? ¿Sobre quién soy realmente? Harold mantuvo sus asuntos privados. Miguel Navarro sabía que estaba alquilando de un fideicomiso, pero nunca preguntó por los detalles. Y desde que Harold murió, he estado manejando la correspondencia a través de un apartado postal. Cal se volvió para irse, luego se detuvo. Franklin, ¿qué habría querido que hiciera? Harold, quiero decir. El abogado mayor consideró la pregunta durante un largo momento. Creo que habría querido que hiciera lo que fuera correcto para Red Hollow, pero la definición de correcto dependería enteramente de usted. Cal salió de la oficina sintiéndose como si estuviera cargando el peso del mundo entero. El sol se estaba poniendo, convirtiendo las ventanas del café en cuadrados de luz dorada, y podía ver a Ivy y Lena trabajando juntas con la coreografía sin esfuerzo de viejas amigas. En su bolsillo, el sobre de Franklin finalmente tenía sentido, pero el conocimiento se sentía como una maldición tanto como una bendición. Una semana atrás, era solo Cal Sutton, un vagabundo sin conexiones reales con nadie o cualquier lugar. Ahora era el dueño secreto de un pueblo en declive y el único obstáculo entre una mujer que amaba su hogar y una corporación que quería destruirlo. La pregunta era, ¿qué tipo de hombre era él realmente? ¿Y tenía el coraje de descubrirlo? La decisión se tomó por él un martes por la mañana, cuando Cal llegó al café a las 5 menos cuarto y encontró a Ivy de pie frente a la puerta principal, inmóvil como una estatua. Había un papel blanco pegado al cristal, oficial, formal, con el sello del condado claramente visible incluso desde la acera. Ivy. Su voz salió más áspera de lo que había pretendido. Ella no se volvió, no se movió en absoluto. Solo siguió mirando el papel como si pudiera hacer que desapareciera con pura fuerza de voluntad. 60 días, dijo finalmente, su voz tan plana como agua estancada. Nos dan 60 días para desalojar. Cal se acercó y leyó por encima de su hombro. El lenguaje legal era denso, pero el mensaje era claro. El fideicomiso Sutton había ejercido su derecho de terminar el contrato de arrendamiento de mes a mes. Los Navarro tenían hasta el 15 de enero para vaciar los locales. ¿Cómo es posible?, murmuró Ivy. Papá siempre pagó a tiempo, siempre. Cal sintió como si alguien le hubiera metido un puño en el estómago. No había autorizado esto, no había firmado nada. Pero mientras leía la letra pequeña, vio el nombre de Franklin Cole al pie del documento como representante legal del fideicomiso. Ivy, comenzó, pero ella ya se había dado la vuelta, sacando las llaves con manos que apenas temblaban. Tenemos que abrir, dijo, su voz tomando esa calidad forzadamente alegre que Cal había llegado a reconocer como su forma de lidiar con las crisis. Los clientes habituales llegarán pronto. Pero cuando abrió la puerta, el papel se despegó y cayó al suelo. Ivy lo miró durante un largo momento. Luego se agachó, lo dobló cuidadosamente y se lo metió en el bolsillo del delantal. La mañana transcurrió como en una pesadilla surrealista. Jerry, Frank y Bill llegaron a su hora habitual, sin saber que todo había cambiado. Ivy les sirvió café y tomó sus pedidos con su sonrisa profesional, pero Cal podía ver las grietas en su fachada. Sus manos se movían demasiado rápido. Derramó sal en lugar de azúcar en la mesa 3, y cuando Jerry hizo una broma sobre el mal clima, su risa sonó como cristal rompiéndose. Cal se mantuvo cerca, haciendo más trabajo del necesario, tratando de quitarle presión. Pero cada vez que sus ojos se encontraban, podía ver la confusión y el dolor creciendo en los de ella.
y el peso de su secreto se volvía casi insoportable. Alrededor de las 10, cuando el café estaba prácticamente vacío, el teléfono sonó. Ivy lo contestó con su «Buenos días, Navarros» habitual, pero Cal vio cómo su rostro palideció mientras escuchaba. «¿Qué quieres decir con complicaciones?», preguntó, su voz subiendo una octava. «Dijiste que estaría en casa hoy». Cal fingió limpiar una mesa cercana, pero cada palabra se clavaba en él como una navaja. «No, no me digas que me calme. ¿Qué tipo de infección? ¿Cuánto tiempo más?» «No, está bien. Entiendo que no es culpa tuya». Colgó el teléfono y se quedó de pie con la mano todavía en el auricular, como si pudiera retirar la conversación. «¿Tu padre?», preguntó Cal suavemente. «Infección postquirúrgica. Van a mantenerlo hospitalizado al menos otra semana, tal vez 2». Ivy se dejó caer en una banqueta de la barra, repentinamente pareciendo agotada. «Y ahora esto». Sacó el papel doblado de su bolsillo. «No entiendo. El fideicomiso Sutton. Nunca hemos tenido problemas con ellos. Papá dice que el hombre que manejaba las cosas antes era justo, comprensivo». «¿Harold Sutton?». Ivy lo miró con sorpresa. «¿Conocías a Harold?». Cal sintió el mundo tambalear bajo sus pies. Había escuchado el nombre. Murió hace un par de años. Papá fue a su funeral. Dijo que era el final de una era. Harold entendía lo que significa este lugar para la gente como nosotros. Su voz se quebró ligeramente. Quien sea que esté manejando las cosas ahora, claramente no. Antes de que Cal pudiera responder, la puerta se abrió y Claire Remington entró, impecable como siempre, pero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días», dijo, dirigiéndose directamente a la barra. «Escuché que hubo algunas noticias emocionantes esta mañana». Ivy se enderezó, y Cal pudo ver cómo se armaba de valor. «Si te refieres a la notificación de desalojo, sí. Recibimos una». «Oh, qué pena». Claire se las arregló para sonar genuinamente compasiva. «Aunque no puedo decir que me sorprenda. Los nuevos administradores de patrimonio tienden a ser más orientados al negocio que sus predecesores». «¿Sabes quién está manejando el fideicomiso ahora?», preguntó Ivy. «Oh, estoy segura de que es solo algún abogado corporativo en Portland. Ese tipo de gente no entiende las conexiones emocionales que las familias locales tienen con sus negocios». Claire pidió café, pero Cal notó que sus ojos nunca dejaron el rostro de Ivy. «Es por eso que estoy aquí, en realidad. Mi oferta sigue en pie. De hecho, dadas las circunstancias, podría estar dispuesta a aumentarla ligeramente». «No estamos interesados», dijo Ivy automáticamente. «¿Incluso ahora?» «Ivy, tienes que ser práctica. Sin este lugar, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a trabajar?». Claire se inclinó hacia adelante, su voz tomando un tono casi maternal. «Lo que estoy ofreciendo podría darte a ti y a tu familia un nuevo comienzo, en algún lugar con futuro. Este lugar es nuestro futuro». «No, querida. Este lugar es tu pasado». Claire dejó un billete de $5 en el mostrador. «El futuro es lo que construyes con las decisiones inteligentes que tomas hoy». Después de que se fue, Ivy se quedó mirando el dinero como si fuera veneno. Cal quería decir algo, cualquier cosa, para borrar la expresión derrotada de su rostro. Pero las palabras que necesitaba decir, «soy el dueño, puedo arreglar esto, puedes quedarte», se sentían como traición y salvación al mismo tiempo. El día se alargó como melaza. Solo vinieron 4 clientes para el almuerzo, y 2 de ellos preguntaron sobre los rumores de que el café cerraría. Ivy los tranquilizó con la misma sonrisa tensa, pero Cal podía ver que cada conversación la desgastaba un poco más. Alrededor de las 3, Lena llegó para su turno y inmediatamente notó la tensión. «¿Qué ha pasado?», preguntó, atando su delantal. Ivy le mostró la notificación de desalojo. Cal observó cómo el rostro de Lena pasó de la confusión a la furia en cuestión de segundos. ¿60 días? ¿Sin advertencia previa? Eso es una mierda. Lena arrugó el papel. «Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Contratar un abogado? ¿Impugnar la notificación? ¿Con qué dinero?», preguntó Ivy débilmente. «Apenas podemos pagar las facturas tal como están. Entonces luchamos de otra manera. Organizamos a la comunidad, hacemos ruido, conseguimos que los periódicos se involucren». «Lena». Ivy sonó cansada hasta los huesos. «A nadie le importa lo que pase con un pequeño café en un pueblo en extinción. A mí me importa. A Jerry, Frank y Bill les importa».
A todos los que han estado viniendo aquí durante años les importa. Lena miró alrededor del café como si estuviera memorizando cada detalle. Este lugar es parte de lo que somos. Cal no pudo soportarlo más. Se dirigió hacia la puerta trasera, murmurando algo sobre necesitar aire fresco. Afuera, en el callejón detrás del café, se apoyó contra la pared de ladrillo y sacó su teléfono. Franklin Cole contestó al segundo timbre. «¿Por qué?», preguntó Cal sin preámbulos. «¿Por qué enviaste la notificación de desalojo sin preguntarme primero?». Hubo una pausa. «Cal, me preguntaba cuándo llamarías». «Responde mi pregunta». «Porque Claire Remington me presionó para que actuara. Dijo que necesitaba saber el estado de la propiedad antes de que Cascade hiciera su oferta final. Les dije que el inquilino actual tenía un contrato de mes a mes que podía terminarse con 60 días de aviso. Pero yo no autoricé eso. No tenías que hacerlo. Como administrador del fideicomiso, tengo la autoridad para manejar los asuntos rutinarios de la propiedad. Una notificación de desalojo es rutinaria, Cal. Es solo un papel. No es solo un papel, es la vida de esta gente». Otra pausa. «¿Has desarrollado sentimientos por la familia Navarro?». Cal cerró los ojos. «Podría decirse así». «Entiendo. Mira, la notificación puede retirarse fácilmente. Solo necesito una carta tuya indicando que quieres honrar el contrato de arrendamiento existente». «¿Y entonces qué? ¿Claire simplemente se va?». «Probablemente no. Pero sin tu tierra, su proyecto del resort se vuelve mucho más complicado. Podría decidir que no vale la pena la molestia». Cal podía escuchar voces a través de la puerta trasera del café. Ivy y Lena discutiendo opciones, tratando de encontrar una salida de un laberinto que él había ayudado a crear. «Franklin», dijo, «necesito que hagas algo por mí. Programa una reunión con Claire Remington, esta noche si es posible. ¿Estás seguro de que estás listo para esa conversación?». «No, pero creo que es hora de que sepa exactamente con quién está tratando». Después de colgar, Cal se quedó en el callejón durante unos minutos más, reuniendo valor para volver adentro. Cuando finalmente lo hizo, encontró a Ivy de pie junto a la registradora, contando el dinero del día con expresión sombría. «¿Cómo estamos?», preguntó. «Mal». Ella no levantó la vista de los billetes arrugados. «Peor de lo que pensaba. Incluso si pudiéramos luchar contra el desalojo, no estoy segura de que podríamos permitirnos quedarnos». Cal se acercó, queriendo tocar su hombro, ofrecerle algún tipo de consuelo, pero el peso de su engaño se interpuso entre ellos como un muro. «Ivy», comenzó, luego se detuvo. «Aún no. No hasta que supiera si había una manera de arreglar esto, sin destruir todo lo que habían construido juntos». Ella finalmente levantó la vista, y Cal vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Derrota. La mujer feroz que había defendido su café contra Claire Remington, que había trabajado 16 horas al día para mantener el sueño de su familia vivo, finalmente estaba comenzando a aceptar que algunas batallas no se podían ganar. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?», dijo. «No es perder el negocio, es sentir que decepcioné a mis padres, que no fui lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente para salvarlo». «Eso no es cierto», dijo Cal con fiereza. «Has hecho todo lo que alguien podría hacer». «¿Sí? Entonces, ¿por qué se siente como si hubiera fallado?». Cal no tenía respuesta para eso. Al menos, no una que pudiera dar sin revelar que el poder de salvar su café había estado en sus manos todo el tiempo. Esa noche, después de que el café cerró, se sentó en su pequeña habitación y escribió 2 cartas. Una para Franklin Cole, retirando la notificación de desalojo y confirmando que quería honrar el contrato de arrendamiento de los Navarro indefinidamente. La otra era para Ivy, explicando todo, quién era realmente, lo que había heredado y por qué había mantenido la verdad en secreto durante tanto tiempo. Escribió y reescribió la segunda carta 3 veces antes de darse cuenta de que no había palabras que pudieran hacer que su traición sonara como algo menos de lo que era. Al final, la rompió y decidió que se lo diría en persona. Mañana, después de su reunión con Claire Remington, encontraría el valor para decirle la verdad a Ivy. Tendría que arriesgarse a que ella lo odiara para darle la oportunidad de mantener todo lo que amaba. Era la apuesta más grande que había hecho en su vida, y no tenía idea de si ganaría o perdería. Pero mientras se quedó dormido, una cosa estaba clara: los días de esconderse habían terminado.
Era hora de que Cal Sutton decidiera qué tipo de hombre realmente era. Cal se encontró con Claire Remington en el único bar que quedaba abierto en Red Hollow, un lugar llamado Jerry's Tavern, que olía a cerveza rancia y sueños rotos. Ella ya estaba allí cuando él llegó, sentada en una cabina trasera con una copa de vino blanco que claramente había traído de otro lugar, ya que Jerry solo servía cerveza de barril y whisky barato. «Cal Sutton», dijo ella cuando él se deslizó en el asiento opuesto. Finalmente, comenzaba a pensar que eras un fantasma. La gente dice eso a menudo. Claire sonrió, pero había algo depredador en la expresión. «Franklin me dijo que querías reunirte. Debo admitir que me tienes curiosa. No muchos trabajadores de café solicitan reuniones privadas con desarrolladores». Cal estudió su rostro, buscando alguna señal de que ella supiera más de lo que dejaba entrever. Pero Claire era buena en lo que hacía. Su expresión no revelaba nada. «Quiero hablar sobre los Navarro», dijo. «¿Qué hay que hablar? Son inquilinos con un contrato de mes a mes que ha sido terminado. Es lamentable, pero así funcionan los negocios. ¿Y si no tuviera que ser así? ¿Qué quieres decir?» Cal respiró profundo. Era hora de poner sus cartas sobre la mesa. «¿Qué pasaría si te dijera que el dueño de la propiedad no está interesado en vender?» Claire se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. «¿Has hablado con el administrador del fideicomiso? ¿Con alguien que toma las decisiones reales?» «Podría decirse que sí». «Interesante». Claire tomó un sorbo de su vino, estudiándolo por encima del borde de la copa. «¿Y qué tipo de compensación estarías buscando por facilitar una introducción?» La pregunta lo golpeó como una bofetada. Incluso ahora, incluso enfrentándola directamente, Claire asumía que él era solo otro obstáculo que podía comprarse. «No estoy buscando dinero», dijo Cal. «Todo el mundo busca dinero, Cal. Es solo una cuestión de encontrar la cantidad correcta». Claire se recostó en su asiento. «¿Sabes cuánto vale realmente esa tierra? No los 200.000 que está en los libros. Estoy hablando de su valor real una vez que se desarrolle adecuadamente. Ilumíname». 5 millones, tal vez más. Sus ojos brillaron. «Imagínate lo que podrías hacer con tu parte de eso. Ya no más trapear pisos, ya no más preocuparse por las propinas. Podrías ir a cualquier parte, ser cualquier persona». Cal sintió una risa amarga burbujeando en su garganta. «¿Y si ya soy la persona que quiero ser?» «¿En serio? ¿Quieres ser el tipo que aparece de la nada para lavar platos en un café que está fracasando?» Claire se inclinó hacia adelante de nuevo. «Vamos, Cal. Los dos sabemos que hay más en tu historia de lo que estás diciendo. Franklin mencionó que habías estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso Sutton. Tal vez. Así que sabes que Harold Sutton murió sin familia conocida. Su herencia fue a un fideicomiso, pero los beneficiarios son difíciles de localizar». Sus ojos se estrecharon ligeramente. A menos que, por supuesto, alguien supiera exactamente dónde buscar. Cal se mantuvo inmóvil, pero pudo sentir que su corazón se aceleraba. Claire estaba pescando, pero estaba cerca de la verdad. «Lo que estoy sugiriendo», continuó ella, «es una asociación. Tú me ayudas a navegar las complejidades legales del fideicomiso, y yo me aseguro de que seas generosamente compensado cuando el trato se cierre. ¿Y los Navarro? ¿Qué hay con ellos?» «Cal, tienes que entender algo. Este desarrollo va a suceder de una manera u otra. Cascade tiene demasiado invertido para retirarse ahora. Si no podemos conseguir la tierra del fideicomiso Sutton, encontraremos otra manera. Podríamos presionar al condado para que declare el área como deteriorada, podríamos encontrar violaciones de código, podríamos hacer que sea imposible para los negocios existentes operar. Estás hablando de destruir las vidas de la gente. Estoy hablando de progreso, de llevar empleos e inversión a una comunidad que los necesita desesperadamente». Claire se inclinó hacia atrás, su voz tomando un tono más suave. «Mira, entiendo que te hayas encariñado con Ivy. Es una chica encantadora, trabajadora. Pero Cal, ella está luchando una batalla perdida. Este pueblo se está muriendo. El café se está muriendo. Puedes ayudarla a salir con dignidad, o puedes verla perder todo de la manera difícil». Cal se levantó de la cabina, ya habiendo escuchado suficiente. «Hay una tercera opción. ¿Y cuál es esa? Que me digas que vaya al infierno y encuentres otro pueblo para destruir». La sonrisa de Claire se desvaneció. «Cal, creo que no entiendes completamente tu posición aquí.
Eres un trabajador temporal en un negocio que fracasa en un pueblo que se está muriendo. No tienes influencia, no tienes recursos, no tienes opciones. Si quieres ayudar a Ivy Navarro, trabajar conmigo es tu única oportunidad. Veremos. Esa noche, Cal no durmió. Pasó las horas hasta el amanecer escribiendo y reescribiendo lo que diría en la audiencia del Consejo Municipal. Franklin le había dicho que Cascade estaba presentando su propuesta esa tarde y que sería la mejor, posiblemente la única, oportunidad para que Cal hiciera pública su reclamación sobre la tierra. A las 5 de la mañana, bajó al café y encontró a Ivy ya allí, pero algo era diferente. Se movía como alguien que había tomado una decisión difícil durante la noche, y había una nueva quietud en sus ojos que lo inquietó. «Buenos días», dijo, pero ella apenas lo miró. «Buenos días». Trabajaron en silencio durante la rutina matutina, pero Cal podía sentir la distancia creciendo entre ellos. Cuando Jerry, Frank y Bill llegaron para el desayuno, Ivy les sirvió con su sonrisa profesional, pero había algo final en la forma en que interactuaba con ellos, como si ya se estuviera despidiendo. Fue solo cuando el último cliente del desayuno se fue que Ivy finalmente habló. «Anoche llamé a Claire Remington», dijo, sin levantar la vista de la máquina de café que estaba limpiando. «Le dije que estaba lista para escuchar su oferta». Cal sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «Ivy, no». «¿Por qué no? Tenías razón ayer. Algunas batallas no se pueden ganar». Su voz era plana, carente de la pasión que generalmente la caracterizaba. «Papá va a estar en el hospital durante al menos 2 semanas más. Los doctores dicen que su recuperación podría tomar meses. No podemos luchar contra un desalojo y cuidar de él al mismo tiempo. Pero este lugar significa todo para ti. Lo que significaba ya se ha ido». Ivy finalmente lo miró, y Cal vio que había estado llorando. «¿Sabes lo que me dijo mi padre cuando lo llamé anoche? Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había hecho más de lo que nadie podía esperar, que era hora de dejar ir. Él no sabía lo que estaba diciendo. Los medicamentos, el estrés, sabía exactamente lo que estaba diciendo». Ivy se quitó el delantal, doblándolo cuidadosamente. «Claire va a venir a las 2 para hablar de los detalles. Después de eso, voy al hospital para estar con papá». Cal la observó moverse por el café, recogiendo algunas pertenencias personales. Una foto de sus padres cuando eran jóvenes, un pequeño cactus que había mantenido en el alféizar de la ventana, el delantal que había pertenecido a su madre. Cada objeto que empacaba se sentía como otra puñalada en su corazón. «Ivy, por favor, solo dame hasta esta tarde. Hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiar todo». Ella se detuvo, sosteniendo la foto de sus padres. «¿Qué tipo de cosas?». Cal abrió la boca, luego la cerró. Las palabras estaban ahí. «Soy Harold Sutton's nieto. Soy dueño de esta tierra. Puedo arreglar todo esto». Pero sabía que si se las decía ahora, en este momento de desesperación, ella nunca sabría si él era real o simplemente otra forma de caridad que su orgullo no podía aceptar. «Solo confía en mí», dijo finalmente. «Solo por unas horas más». Ivy lo estudió durante un largo momento, y Cal pudo ver la batalla jugándose detrás de sus ojos. Finalmente, asintió. «Hasta las 2», dijo. «Pero Cal, no me hagas esperanzarme por nada. No puedo soportar otra decepción». A la 1:30, Cal se paró afuera del ayuntamiento de Red Hollow, un edificio de ladrillo descolorido que había visto mejores días, con un sobre en la mano que contenía copias de todos los documentos que Franklin le había dado. La escritura de la propiedad, el testamento de Harold Sutton, la documentación que probaba su identidad como el único heredero. Adentro, podía escuchar voces. Claire Remington presentando su visión para el futuro de Red Hollow a los 5 miembros del Consejo Municipal. Estaba prometiendo empleos, ingresos fiscales, una nueva vida para un pueblo moribundo. Cal respiró profundo y empujó la puerta. La sala del consejo era pequeña, con filas de sillas plegables que estaban mayormente vacías, excepto por algunos residentes curiosos y un reportero de aspecto aburrido del periódico del condado. Claire estaba de pie en el frente, señalando un elaborado modelo arquitectónico de su resort propuesto. Y en conclusión, estaba diciendo, Cascade Development está preparado para invertir $30 millones en este proyecto, creando aproximadamente 200 empleos de construcción
y 60 empleos permanentes una vez que el resort esté operativo. El presidente del consejo, un hombre mayor con corbata que había visto mejores días, asintió solemnemente. Suena impresionante, señorita Remington. ¿Hay alguna pregunta del consejo? Tengo una pregunta. Todas las cabezas se volvieron cuando Cal habló desde la parte trasera de la sala. Claire se puso visiblemente tensa cuando lo reconoció. ¿Y ustedes?, preguntó el presidente del consejo. Cal caminó por el pasillo, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Cal Sutton. Y tengo algunos documentos que creo que el consejo debería ver antes de aprobar este proyecto. Claire encontró su voz. Señor presidente, este hombre no tiene nada que ver con estas propuestas. Es simplemente un empleado local que, en realidad, dijo Cal, alcanzando el frente de la sala, tengo todo que ver con esto. Abrió el sobre y sacó la escritura de la propiedad, porque resulta que soy dueño de la mayor parte de la tierra que la señorita Remington quiere desarrollar. El silencio que siguió fue tan completo que Cal pudo escuchar el tic del reloj de pared al fondo de la sala. Fue entonces cuando notó a Ivy parada en la puerta, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido como un fantasma. Había venido para la reunión con Claire, pero en cambio, había encontrado la verdad que Cal había estado ocultando. Señor Sutton, dijo el presidente del consejo finalmente, ¿podría aclarar esa declaración? Cal nunca apartó los ojos de Ivy mientras respondía. Mi abuelo, Harold Sutton, me dejó esta propiedad en fideicomiso cuando murió. La tierra que Cascade quiere desarrollar, incluyendo el sitio de Navarros Café, me pertenece legalmente y no está a la venta. Claire se recuperó rápidamente. Esto es obviamente algún tipo de truco. Este hombre apareció en el pueblo hace una semana. No tiene conexión con el fideicomiso Sutton. Tengo toda la documentación aquí, dijo Cal, extendiendo los papeles al presidente del consejo. Certificado de nacimiento, registros militares, el testamento de Harold Sutton, cartas del abogado del patrimonio. Todo está en orden. Mientras el consejo examinaba los documentos, Cal finalmente encontró el valor para mirar directamente a Ivy. Lo que vio en su rostro, traición, confusión y algo que se parecía peligrosamente al odio, casi lo hizo retroceder. Pero ya había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. También tengo esto, dijo, sacando una carta cuidadosamente doblada del sobre. Una carta que mi abuelo escribió pero nunca envió, dirigida a la familia Navarro. Con manos que apenas temblaron, comenzó a leer. Miguel, para cuando leas esto, habré fallecido, y espero que mi nieto haya encontrado el valor de entregar esta carta. Durante 15 años, has convertido un simple edificio en algo especial. Has hecho de Navarros un lugar donde la gente viene no solo por la comida, sino por la comunidad, por la sensación de pertenecer. Lugares como el tuyo son lo que hace que un pueblo valga la pena salvar. Es mi deseo que tu familia continúe operando el café durante el tiempo que quieran y que la tierra en la que se asienta sea siempre su hogar. Con respeto y gratitud, Harold Sutton. Cal dobló la carta y la colocó en la mesa frente al consejo. Navarros Café no va a ninguna parte, y cualquier desarrollo que se haga en Red Hollow tendrá que trabajar alrededor de eso. Se volvió para enfrentar a Claire, que estaba de pie con los puños apretados y el rostro rojo de furia. Tu proyecto está muerto, le dijo. Encuentra otro pueblo. Finalmente se volvió hacia Ivy, que había estado de pie en silencio durante toda la confrontación. Sus ojos se encontraron a través de la sala llena, y Cal vio todo lo que había temido. La sensación de haber sido engañada, manipulada, usada. Ivy, comenzó, pero ella ya se estaba dando la vuelta para irse. Cal había salvado su café. Había mantenido su promesa a un abuelo que nunca había conocido. Había enviado a Claire Remington empacando y asegurado el futuro de Red Hollow. Pero mirando la puerta por la que Ivy había desaparecido, se preguntó si había perdido la única cosa que realmente importaba en el proceso. 3 meses después, Cal despertó a las 4:30 como siempre, pero por primera vez en semanas no se quedó en la cama mirando el techo. Hoy era diferente. Hoy, Miguel Navarro regresaba a casa del hospital, y Cal tenía trabajo que hacer. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras hacia el café. Las últimas 12 semanas habían sido las más largas de su vida. Después de la audiencia del Consejo Municipal, Ivy había desaparecido durante 3 días,
negándose a contestar sus llamadas o abrir la puerta cuando él tocaba. Cuando finalmente regresó, fue solo para empacar las pertenencias de su padre y cerrar el café temporalmente. «Necesito tiempo», fue todo lo que le dijo. «Necesito entender quién eres realmente y por qué hiciste lo que hiciste». Cal había respetado su espacio, pero no había permanecido inactivo. Trabajó con Franklin Cole para transferir oficialmente la escritura del café a la familia Navarro, sin condiciones y sin costo. Usó parte de su herencia inesperada para contratar a un equipo de renovación que reparó la plancha antigua, reemplazó el suelo agrietado y pintó las paredes por primera vez en una década. Pero más importante que cualquier mejora física, Cal había comenzado a convertirse en la persona que Red Hollow necesitaba que fuera. Asistió a las reuniones del Consejo Municipal, donde su presencia por sí sola era suficiente para enviar a otros desarrolladores buscando en otra parte. Trabajó con los pocos negocios restantes para reducir sus alquileres a niveles sostenibles. Cuando la ferretería de Paulson finalmente cerró, Cal compró el inventario y lo donó a una cooperativa de herramientas comunitaria. No era el tipo de propietario que Harold había sido, distante, privado, administrando desde las sombras. Cal estaba construyendo algo diferente, algo que se sentía más como una asociación que como propiedad. Pero todo eso se sentía vacío sin Ivy. Había vislumbres de ella durante esas semanas. La vio en el supermercado una vez, comparando precios con la concentración feroz de alguien que cuenta cada céntimo. Otra vez la vio saliendo del hospital, cargando una pequeña bolsa de medicamentos y luciendo tan cansada que Cal quiso acercarse y abrazarla. Pero siempre mantuvo su distancia, sabiendo que ella necesitaba llegar a sus propias conclusiones sobre él. Lena había sido su único vínculo con los Navarro durante este tiempo. Al principio, ella había estado tan furiosa como Ivy, acusándolo de manipular a su amiga para algún esquema elaborado. Pero gradualmente, mientras observaba las cosas que Cal hacía, las mejoras silenciosas al café, las reducciones de alquiler para otras familias, su negativa a vender a cualquier desarrollador, comenzó a suavizarse. «No entiendo por qué no se lo dijiste desde el principio», le dijo durante una de sus conversaciones tensas. «¿Sabías lo mucho que ella se preocupó? ¿Lo culpable que se sintió por no poder salvar este lugar?» «Porque quería que me conociera como Cal», había respondido. «No como una respuesta a sus problemas, no como caridad». «Bueno, ahora ella no sabe quién eres en absoluto». Era Lena quien le había dicho que Miguel regresaba a casa hoy, y era Lena quien había mencionado, casi casualmente, que Ivy había pasado la noche anterior preparando el café para reabrir. Cal encendió las luces y miró a su alrededor. El lugar se veía mejor de lo que había estado en años. Las paredes pintadas de un cálido amarillo mantequilla, el suelo reluciente bajo las nuevas luces fluorescentes, la máquina de café renovada que no requería un golpe ritual para funcionar correctamente. Pero todavía se sentía vacío sin las personas que lo habían convertido en un hogar. A las 5:45, escuchó el sonido de llaves en la puerta principal. Su corazón se aceleró mientras pasos familiares cruzaron el comedor hacia la cocina. Ivy se detuvo en seco cuando lo vio parado junto a la cafetera, ya vestido para trabajar. «Hola», dijo Cal suavemente. «Hola». Su voz fue cautelosa, pero no hostil. Eso era progreso. Se estudiaron mutuamente a través de la cocina. Ivy se veía diferente, más delgada, con nuevas líneas alrededor de sus ojos que hablaban de noches sin dormir y demasiada preocupación. Pero había algo más, también. Una quietud que no había estado ahí antes, como si hubiera llegado a algún tipo de paz consigo misma. «No esperaba verte aquí», dijo finalmente. «Esperaba que no te importara. Pensé que podrías necesitar ayuda en el primer día de Miguel en casa». Ivy asintió lentamente. «Lena me dijo lo que hiciste. Las renovaciones, la escritura transferida». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para su garganta. ¿Por qué? Cal había practicado esta conversación 100 veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, todas sus palabras cuidadosamente ensayadas desaparecieron. «Porque este lugar te importa», dijo finalmente. «Y tú me importas. Y porque mi abuelo tenía razón. Lugares como este son lo que hace que un pueblo valga la pena salvar. Pero podrías haber tenido millones. Claire me dijo exactamente cuánto te habría pagado Cascade. El dinero no era el punto.
Entonces, ¿cuál era el punto, Cal? ¿Por qué fingir ser otra persona? ¿Por qué no decirme la verdad desde el principio? Cal se acercó a la ventana, mirando hacia Main Street, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través de las nubes. Porque cuando llegué aquí, no sabía quién era. Había estado vagando durante años, sin conexiones reales con nadie o cualquier lugar. Y luego te conocí, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí como si pudiera ser alguien que valiera la pena conocer. Se volvió hacia ella. Tenía miedo de que si sabías sobre la herencia, sobre el dinero, nunca sabría si te importaba Cal Sutton o solo lo que Cal Sutton poseía. Ivy consideró esto durante un largo momento. ¿Y ahora? Ahora sé que no importa. Si me odias por mentirte, si nunca puedes confiar en mí de nuevo, al menos el café está a salvo. Tu familia está a salvo. Eso es suficiente. ¿Es suficiente para ti? ¿Vivir aquí, en un pueblo que posees pero donde la persona que amas no puede soportar mirarte? Cal se quedó inmóvil. ¿Quién dijo algo sobre amor? Por primera vez desde que había entrado, Ivy sonrió. Solo un poco, pero fue como el sol saliendo después de una tormenta. Lena me dijo que has estado vagando por aquí como un fantasma durante 3 meses, que prácticamente has reconstruido Main Street con tus propias manos, que rechazaste ofertas de 5 desarrolladores diferentes. Se acercó a él. Las personas no hacen eso por culpa, Cal. Lo hacen por amor. ¿Y qué me dices de ti?, preguntó Cal, apenas atreviéndose a esperar. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Ivy estuvo callada durante tanto tiempo que Cal comenzó a pensar que había malinterpretado todo. Luego ella alcanzó su delantal, el mismo que había pertenecido a su madre, y se lo ató alrededor de su cintura. Me siento como si hubiera pasado 3 meses enojada contigo por mantener un secreto, dijo, cuando debería haber pasado 3 meses agradecida de que alguien finalmente luchara por nosotros. Ivy, no, levantó una mano para detenerlo. Déjame terminar. Estuve enojada porque me sentí tonta, como si me hubieran engañado. Pero la verdad es que no me engañaste sobre las cosas que importaban. Me engañaste sobre tener dinero, pero fuiste honesto sobre tener decencia. Me engañaste sobre poseer tierra, pero fuiste honesto sobre valorar el trabajo duro. Me engañaste sobre tu apellido, pero fuiste honesto sobre tu corazón. Cal sintió algo en su pecho que había estado apretado durante meses finalmente comenzara a aflojarse. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó. Ahora hacemos café, dijo Ivy simplemente. Papá va a estar aquí en 1 hora, y va a querer que todo sea perfecto para el primer día. Trabajaron juntos en la rutina matutina con la coreografía sin esfuerzo de 2 personas que se entendían profundamente. Cal preparó la plancha mientras Ivy preparaba el café. Ella cortó fruta para la barra de ensaladas mientras él organizó las mesas. No era exactamente como había sido antes. Había una nueva conciencia entre ellos, una comprensión de cuánto habían estado en juego y cuánto habían arriesgado perder. Pero se sentía como un hogar. A las 6:30, Miguel Navarro empujó a través de la puerta principal, apoyándose pesadamente en un bastón, pero sonriendo más ampliamente de lo que Cal lo había visto jamás. Había perdido peso durante su recuperación y se movía más lentamente de lo que recordaba Cal, pero sus ojos brillaban mientras miraba a su alrededor el café renovado. «Dios mío», murmuró, «es hermoso». Ivy corrió hacia su padre, abrazándolo cuidadosamente alrededor de su incisión en proceso de curación. «Bienvenido a casa, papá». Miguel miró por encima del hombro de su hija hacia Cal, quien se había quedado atrás para darles su momento. «Y tú», dijo, «tú debes ser Cal Sutton». «Sí, señor». Miguel se separó de Ivy y se acercó, extendiendo su mano. Cuando Cal la estrechó, el hombre mayor la sostuvo un momento extra. «Lena me contó toda la historia», dijo Miguel, «sobre tu abuelo, sobre la herencia, sobre lo que hiciste en esa audiencia del consejo». Sus ojos se llenaron ligeramente. «Harold era un buen hombre, pero siempre mantuve distancia. Ahora me pregunto si eso fue un error». «Creo que él entendía», dijo Cal. «Creo que respetaba tu independencia». «Tal vez, pero estoy contento de que su nieto sea diferente. Estoy contento de que hayas elegido ser parte de esto en lugar de solo poseerlo». A las 7 llegaron los primeros clientes. Jerry, Frank y Bill, por supuesto, pero también algunas caras nuevas.
Palabra de la reapertura se había extendido, y personas que no habían estado en el café en meses vinieron a dar la bienvenida a Miguel a casa y ver los cambios. Cal trabajó principalmente en la cocina, contento de mantenerse en segundo plano, mientras la familia Navarro reclamaba su lugar. Pero notó que cuando los clientes preguntaban sobre las renovaciones, tanto Ivy como Miguel se aseguraban de mencionar su papel en ellas, no como caridad, sino como asociación. Alrededor del mediodía, durante una pausa en el servicio del almuerzo, Ivy se acercó a él en la cocina. «Hay algo que quiero mostrarte», dijo, llevándolo hacia la ventana principal. Cal siguió su mirada y vio lo que había hecho. El viejo letrero que decía Navarros había sido reemplazado por uno nuevo, pintado en las mismas letras rojas, pero con una adición. Ahora decía, Navarro and Sutton Café. «Ivy, no tienes que...» «Sí, tengo que hacerlo», dijo firmemente. «Este lugar funciona porque trabajamos juntos, porque nos preocupamos el uno por el otro. Eso merece reconocimiento». Cal miró el letrero, sintiendo algo que no había experimentado en años, la sensación de pertenecer verdaderamente a algún lugar. «Además», añadió Ivy con una sonrisa traviesa, «técnicamente eres mi jefe ahora. Pensé que sería mejor mantenerte contento». «En realidad», dijo Cal, sacando un sobre doblado de su bolsillo, «técnicamente no lo soy». Ivy tomó el sobre y lo abrió, sus ojos ensanchándose mientras leía el contenido. «Cal, esto es la escritura del café, a tu nombre, sin condiciones, sin cadenas, es tuyo. No puedo aceptar esto. Ya está hecho. Los papeles fueron presentados esta mañana». Cal se encogió de hombros. «Resulta que soy mejor como empleado que como jefe de todos modos». Ivy lo miró durante un largo momento. Luego cuidadosamente dobló los papeles y se los metió en el bolsillo del delantal. «¿Sabes lo que esto significa? ¿Que técnicamente tú eres mi jefa ahora? Significa que ahora tendré que mantenerte contento». Se acercó a él, y Cal sintió su corazón acelerarse mientras ella ponía las manos en su pecho. «¿Y cómo planeas hacer eso?», preguntó, su voz un poco ronca. «Bueno», dijo Ivy, poniéndose de puntillas, «podría empezar con esto». El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran probando algo nuevo. Luego se profundizó, y Cal sintió todos los meses de soledad y incertidumbre derretirse. Cuando finalmente se separaron, Ivy sonrió contra sus labios. «Bienvenido a casa, Cal Sutton». 6 meses después, Cal se paró en el porche del café, barriendo las últimas hojas del otoño mientras Ivy cerraba adentro. Main Street se veía diferente ahora. No próspero, exactamente, pero tampoco moribundo. La ferretería había reabierto como una cooperativa comunitaria. La vieja oficina de correos se había convertido en una pequeña biblioteca que Lena administraba los fines de semana. 2 de las tiendas vacías habían sido renovadas como viviendas asequibles para familias jóvenes que querían una alternativa más lenta a la vida de la ciudad. No era la visión de Claire Remington de un paraíso turístico. Era algo mejor, una comunidad real, construida alrededor de personas reales que se preocupaban las unas por las otras. Ivy emergió del café, apagando las luces detrás de ella. Se acercó a Cal, deslizando su brazo alrededor de su cintura mientras miraban hacia su pueblo, porque eso es lo que se había convertido, suyo de una manera que la propiedad legal nunca podría capturar. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Cal consideró la pregunta. Pensaba en Harold Sutton, quien había visto algo en Red Hollow que valía la pena preservar. Pensaba en Miguel, quien había pasado una vida construyendo algo que importaba. Pensaba en Ivy, quien había luchado por un sueño incluso cuando parecía imposible. Principalmente, pensaba en lo extraño que era que alguien pudiera vagar sin rumbo durante años, buscando algo que no sabía que estaba buscando, solo para encontrarlo en el último lugar que esperaba. «Estoy pensando», dijo, tirando de ella más cerca, «que Red Hollow ya no se está desvaneciendo». Ivy sonrió, poniéndose de puntillas para besarlo mientras las primeras estrellas aparecían sobre las montañas. «No», acordó, «creo que apenas está comenzando». Caminaron hacia casa juntos, dejando atrás las luces cálidas del café. Red Hollow seguía siendo un pueblo pequeño, en un rincón olvidado de Oregon, pero ya no era un lugar que la gente abandonaba. Era un lugar al que pertenecían.
Y por primera vez en su vida, Cal Sutton sabía exactamente dónde era su hogar. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.